Saludos cordiales a toda la audiencia y al Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos permite un trimestre en el estudio del Gran Conflicto. En la lección número 2 programada para el sábado 13 de abril, Amor o egoísmo, esta es la cuestión. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En el sermón profético del Monte de los Olivos, conocido como Mateo 24, en los primeros 3 versículos, se narra cómo los discípulos, mostrando los edificios del templo a Jesús, reciben de él una asombrosa declaración. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24:2, Marcos 13:1 y 2, Lucas 21:5 y 6. Su declaración a los discípulos hizo que ellos preguntaran en Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús por misericordia combinó las escenas de la destrucción inminente de Jerusalén con los sucesos previos a su retorno y el fin del mundo. En el verso número 4 comienza a contestar con la primera señal, mirad que nadie os engañe, y describe las estrategias de Satanás en los últimos días para engañar y destruir al pueblo de Dios. La aparición de falsos cristos, falsos profetas, señales y prodigios mentirosos, versos 5, 11 y 24. Predicación fraudulenta y la falsificación de su segunda venida, versos 23 y 26. Porque el objetivo es engañar si fuere posible, aún a los elegidos. Verso 24. Satanás es el padre de la mentira. Desarrolla sus planes de engañar sutilmente, usando también la transigencia al pecado o el chantaje. Y finalmente, la intolerancia y la persecución, que en sumatoria producen la tribulación de aquellos días. Versos 9 y 10, 20, 21 y 29. En ese escenario de la destrucción de Jerusalén, esto sería un pálido vislumbre de una destrucción universal mayor, previa a la segunda venida de Cristo. En el curso de los eventos se descubre que algunos se repiten a través del tiempo. Dios llama con ello la atención de su pueblo a reflexionar si hemos aprendido de la historia pasada o si estamos repitiendo la historia de Israel. Uno de ellos es la destrucción del templo. El primer templo, llamado Templo de Salomón, destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, segundo libro de Crónicas, 36:19, quien desoló Jerusalén y llevó los cautivos a Babilonia durante 70 años, Jeremías 25:11. Pero tal como profetiza Daniel 9:24 al 27, al finalizar el plazo, los judíos retornan a su tierra, se restablece el sistema jurídico-político de Israel y se reconstruye Jerusalén y el santuario, el templo de Zorobabel, remodelado por Herodes, conocido como Templo de Herodes, Daniel 9:25. Sin embargo, en Daniel 9:26 se añade que este segundo templo y Jerusalén volverían a ser destruidos por un príncipe que había de venir, y la historia confirma que fue el general Tito de Roma. Con fundamento profético, Cristo relaciona los eventos del fin del mundo y anunciarían que el cierre de gracia era inminente para Israel y su destitución como pueblo elegido. La causa de la destrucción del primer templo y del templo de Herodes, el común denominador fueron las constantes violaciones al pacto sempiterno. Pero se añade al final el rechazo de Jesús como Mesías Redentor de parte de Israel. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Su apostasía fue mayor que la de sus padres, y hasta la fecha los siglos testifican la exactitud de las palabras de Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque hasta la fecha no tienen templo. Jesús también añadió, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. Y la señal se cumplió cuando este hogar lo rodea con sus ejércitos Jerusalén, planta los estandartes idólatras de las águilas rodeadas de soles y las adora en el otoño del año 66 después de Cristo, donde los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y misteriosamente se retira con sus ejércitos, y los cristianos comprendieron que era la señal de huida
de Jerusalén, porque 3 años y medio después, en la primavera del año 70, en la fiesta de la Pascua, el general Tito destruyó la ciudad y el santuario. Apocalipsis 12 ofrece un resumen de los siglos de historia del pueblo de Dios en la dispensación hebrea y de la iglesia cristiana, y se proyecta hasta los últimos días, donde Satanás tendrá como blanco de ataque al remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17 y 17, 6. Así como lo hizo con Roma imperial y con el papado en la Edad Media, lo hará en los últimos días con la triple alianza perseguidora. Y resurgirán las hostilidades en el corto tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, como parte de los eventos previos a la segunda venida de Cristo. En el estudio trataremos 3 temas importantes sobre el gran conflicto y el regreso de Jesús en gloria. Número 1. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío. 2. La destrucción de Jerusalén y del templo. Y 3. Dios continúa con su plan de salvación. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío. A pesar de que Jesús desarrolló un ministerio de amor, bondad, misericordia, y haciendo bienes y sanando oprimidos del diablo, Hechos 10:38, finalmente fue rechazado por su pueblo de Israel como su Mesías Redentor. Juan 1:11 dice, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Con corazón roto anunció los eventos inminentes de la destrucción de Jerusalén y del templo, que anunciarían su destitución como pueblo elegido. ¿Qué más podía haber hecho por su viña que no haya hecho? Isaías 5:4. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, Mateo 23, 37 y 38. Y llegando cerca de la ciudad dijo, oh si tan solo tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estén cubiertos a tus ojos porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 41 al 44. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Lucas 21, 20. Muchos juzgan a Josefo de exageración al describir que los que pretendieron escapar de la muerte se refugiaron en el templo y murieron a filo de espada, y del templo fluían ríos de sangre, cuando Tito destruyó Jerusalén y el santuario. Otros preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? Pero también debieran preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando los judíos y los romanos martirizaban a su Hijo Jesús? En ambos casos, el corazón de Dios estaba destrozado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fue su propia rebelión contra su amorosa bondad lo que hizo que perdieran la protección divina. Dios no limitó los resultados de su rebelión, dejó que desarrollaran las consecuencias naturales. Dios no fue responsable de los crímenes en la destrucción de Jerusalén, sino Satanás, quien además de instigarlos a pecar y rebelarse contra Dios, se aprovechó de su vulnerabilidad y los destruye, y luego culpa a Dios de sus malas acciones. La señal de los ejércitos romanos, sitiando Jerusalén, anunciarían entonces la inminente destrucción de la ciudad y luego su destitución como pueblo elegido. Fueron los estandartes idolátricos de Cestio Galo y sus ejércitos la señal de la abominación desoladora de Cristo en Mateo 24 del 15 al 20. Y las palabras del verso 20 dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. La historia confirmó que los cristianos huyeron y salvaron sus vidas. Continuamos con la destrucción de Jerusalén y el templo. Misteriosamente Cestio Galo, pudiendo dar una ofensiva inminente, retiró sus ejércitos. Los judíos iban tras ellos y los cristianos
huyeron a Pelya, al otro lado del Jordán. En esta ocasión fueron protegidos providencialmente, salvando sus vidas. Pero no siempre fue esa su historia. En Hebreos 11, 35 al 38 se detallan, entre otras adversidades y sufrimientos, el hambre, la persecución, incluso la muerte. Pero como resultado, el número de ellos se multiplicaba a pesar de todas las estrategias de exterminio de Satanás. Continuamos con Dios continúa con su plan de salvación. La era apostólica era la edad de oro de la obra del Espíritu Santo, manifestándose de forma gloriosa, con un crecimiento exponencial asombroso. Sus vidas llenas de amor sincero, piedad práctica y unidad, ferviente convicción del pronto regreso de Jesús, acompañando a su predicación. Su crecimiento continuo aún en los siglos posteriores se mantuvo, aún en medio de la intolerancia, encarcelamiento, tortura, persecución y muerte, comenzando con el martirio del diácono Esteban y las hostilidades posteriores de Saulo de Tarso. Pero en aquel entonces el martirio de un creyente era semilla que resultaba en la conversión de miles de almas a la fe. Jesús había anunciado: a la verdad de mi vaso beberéis, y del bautismo en que yo soy bautizado seréis también bautizados. Mateo 20. Y también Pablo enseñó que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según de Timoteo 3:12. Las iglesias se multiplicaban en Judea, Galacia, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. La promesa de Jesús fue fiel. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Los discípulos fieles, valientes soldados de Jesús, con la visión del Cristo resucitado e investido del poder del Espíritu Santo, cumplieron la gran comisión. Esto les dio una nueva razón de vivir. Llenaron el mundo conocido de aquel entonces con el plan de la salvación. Colosenses 1:23. Sin embargo, muchos de ellos fueron mártires de la fe. Nosotros como pueblo remanente hemos experimentado extensión territorial y numérica, pero no hemos completado el ciclo de la iglesia primitiva. Sin embargo, el Señor no nos ha ocultado nuestra prueba final, en el tiempo de angustia como nunca lo habrá. La pregunta es si en este breve tiempo de paz y de libertad aprovechamos estas condiciones para completar el ciclo, desarrollando un carácter semejante al de Cristo, como fue la experiencia de la iglesia primitiva. ¿Llegaremos al amor y a la unidad de la fe que ellos disfrutaron? ¿Pediremos como ellos la lluvia temprana y ahora la tardía del Espíritu para completar la predicación del mensaje del Evangelio eterno y del tercer mensaje angelical a toda nación, tribu, lengua y pueblo? La iglesia aplicaba el triple ministerio de Cristo del Mateo 4:23, enseñar, predicar y sanar. Hechos 10:38. Ellos aprendieron a vivir en comunidad. Ellos compartían todos sus bienes y alimento físico y el pan de vida con una asombrosa unidad en sus ágapes y servicios de comunión. Creemos que en medio de ellos no había ningún necesitado, y el Espíritu Santo hacía milagros de sanidad maravillosos, exaltando el nombre del Cristo resucitado. Su compromiso de satisfacer necesidades humanas con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, con el poder del Espíritu, produjo un impacto en los primeros siglos del cristianismo. El amor era la norma de esas comunidades. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. De este modo conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:34 y 35. Y el que ama a Dios ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. Esto, en la práctica piadosa, distinguiría a los verdaderos creyentes de los falsos, según Mateo 25, del 34 al 36. Ellos atenderían a diversos grupos de necesitados y sufrientes, y aunque se reunían para la instrucción y el compañerismo, también sentían la responsabilidad de cuidarlos. Jesús fue conocido por su ministerio de curación, resucitó muertos
y él esperaba que sus discípulos hicieran lo mismo siguiendo su ejemplo. Mateo 10 del 5 al 8, Lucas 10 del 1 al 12 y 17. También en estos actos de amor, hechos en su nombre, servirían en los últimos días para distinguir a los creyentes verdaderos de los falsos. Repetidas veces los apóstoles enfatizaron la importancia de un cristianismo práctico. Santiago 1:27, Santiago 2:1 al 7, Primera de Juan 3 del 15 al 17. Aunque sabemos que el Sermón de los Olivos anuncia que el mundo sufriría la mayor crisis jamás vista, donde el amor de muchos se enfriaría y la maldad se multiplicaría, la iglesia debía de continuar ministrando conforme al modelo de Cristo. Debían de dar una nota de cambio a la nota trágica del egoísmo y la maldad que imperaba en el mundo. Por medio de la compasión, solidaridad y misericordia, llegarían muchos a conocer el amor de Cristo y su gracia redentora. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como sus embajadores. 2 Corintios 5:20. Nos da la luz del tercer ángel, que debe de enseñar al mundo a dar gloria a Dios mediante el cuidado de la salud física y espiritual, un régimen alimenticio saludable y respetando las leyes del organismo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y fue comprado con la sangre de Jesús. 1 Corintios 6, 19, 20, 3, 16, 17 y 10, 31. Este mensaje es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que abrirá muchos corazones a la verdad presente. Somos invitados a llevar adelante esta obra, preparando así el camino del Señor para la segunda venida. Elena de White dice que en el curso de su ministerio Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Ministerio de Curación, página 12. Pero sin descuidar lo anterior, también debemos atender a los enfermos del alma, y sin ninguna distinción, porque en definitiva el reino de Dios es para todos los que desean participar de él en actitud de humildad y arrepentimiento. Cuidar la diversidad de necesitados es la tarea primordial de la Iglesia. Somos ahora el cuerpo de Cristo, sus manos y sus pies. Debemos de cuidarlos, aún a los inferiores, a aquellos que se encuentran en pecado, también. Cristo lo hacía y debemos de hacerlo, imitando su ejemplo. Ahora comprendemos mejor que la Iglesia no solo tiene una misión, sino que es una misión. Nuestra misión es el motor de la Iglesia. Nuestra declaración de misión está anclada a la comisión de Mateo 28 y al mensaje triple del Evangelio eterno en los tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 13. Nuestra declaratoria de misión se presenta en tres secciones: misión, método y visión. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús, que vivan como sus testigos amantes y que proclamen en el mundo el Evangelio eterno de los mensajes de los tres ángeles, preparándolos para su pronto regreso. El método es lograr esta misión mediante una vida como la de Cristo, comunicando, discipulando, enseñando, sanando y sirviendo. Y la visión es la anticipación de que Dios ejecutará fielmente su plan de restaurar toda su creación en armonía plena con su voluntad y justicia perfectas para toda la gloriosa eternidad. Así que como iglesia mundial, regional o local en cualquier punto geográfico, este es nuestro llamado. La declaración de misión afirma que la iglesia en su pasado apostólico y luego la cimenta en nuestra esperanza final, la resolución de este gran conflicto. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Ahora se necesitan obreros. Como pueblo no estamos realizando ni siquiera la 50ª parte de lo que podríamos hacer como misioneros activos. Si tan solo fuéramos vitalizados por el Espíritu Santo, habría entonces 100 misioneros donde hay uno solo. Pero ¿dónde se encuentran estos misioneros? ¿Acaso la verdad para este tiempo no tiene poder para conmover las almas de las personas que aseguran creerla? Cuando se hace un llamado, ¿por qué se tienen que escuchar tantas voces que digan te ruego que me excuses? En este país debe de plantarse el estandarte de la verdad y se debe de levantar en alto. Hay una gran necesidad de obreros y muchas maneras de trabajar. Hay una obra que deben de hacer los que se encuentran en posiciones elevadas y en las posiciones más humildes individualmente. Todos necesitan trabajar de corazón.
Por su cuenta, el agente humano no realiza un buen trabajo. Para que las facultades intelectuales y espirituales se desarrollen eficientemente, se necesita mantener una conexión vital con Dios, una comunión con la fuente más elevada de la actividad. Luego el alma resplandece de celo por el Maestro y puede transformarse en una bendición para los demás. Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Los que llegaran a ser participantes de la gracia de Cristo conducirán a otros a las corrientes de agua viva. Consejo sobre Salud 507. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y las persecuciones contra sus defensores existirán mientras existan el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir vidas piadosas en Cristo Jesús padecerán persecución, según de Timoteo 3:12, conflicto de los siglos 497. ¿Por qué entonces parece tan adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revívanse la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución se volverá a encender. Servicio Cristiano Eficaz, página 198. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacerle frente su pueblo. Cuando los poderes de la tierra se unan contra él, como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por violencia. Pero el Dios que dividió las aguas del Mar Rojo manifestará su gran poder libertándolos del cautiverio. Serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Malaquías 3:17. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada para una gran cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos rechazaron los llamamientos de la misericordia hasta que ya no se dejaron oír. Si los justos cayeran entonces presa de sus enemigos, sería el triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Salmo 27:5. Cristo ha dicho: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Isaías 26:20-21. Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El conflicto de los siglos 690 a la 692. Y reflejemos a Jesús 367. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor, lleno de múltiples bendiciones para todos.